El murmullo de la sala era elegante, medido, lleno de carcajadas contenidas y copas de cristal que se rozaban en brindis discretos. El salón entero olía a lujo, a esa mezcla de perfumes caros y madera pulida que parecía hablar por sí misma de poder y de dinero. Yo me sentaba a la derecha de Leo, rodeada de inversores, ejecutivos y esposas perfectamente vestidas que parecían haber nacido con la seguridad de quien nunca tuvo que justificar su lugar en la mesa. Era la cena anual de la empresa, y después de tantos años en la sombra, había aceptado acompañarlo, convencida de que mi presencia era una muestra de apoyo, un recordatorio silencioso de que habíamos construido esta vida juntos. ¿Y tú, Alana? ¿A qué te dedicas?, preguntó un inversor de capital de riesgo, inclinándose hacia mí con una sonrisa de interés. Fue un gesto simple, pero detrás de sus ojos había algo más, un verdadero deseo de escuchar, de saber quién era la mujer que había caminado al lado de Leo. Por un instante sentí que la oportunidad que siempre me había sido negada estaba justo ahí, servida en bandeja. Abrí la boca para responder, preparada para hablar de mi consultoría, de los informes que habían protegido a miles de pequeños inversores, de las noches en vela descubriendo fraudes que podrían haber destrozado vidas. Pero no tuve tiempo. Leo se adelantó, riendo con un tono ligero, casi teatral, como si hubiera estado ensayando la interrupción. «Oh, Alana hace algunas consultorías desde casa», dijo con un gesto de mano despectivo, como quien habla de un hobby inofensivo. Nada demasiado serio, solo lo suficiente para mantenerse ocupada mientras yo me encargo de las verdaderas decisiones de negocios. «¿Verdad, cariño?». El silencio que siguió fue brutal. Nadie se rió, nadie comentó. Sus palabras cayeron sobre la mesa de caoba como una losa. Yo me quedé inmóvil con la sonrisa congelada mientras sentía cómo mi estómago se encogía en un nudo imposible de desatar. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente los ventanales del salón, y por un segundo me pareció escuchar cada gota como un aplauso sarcástico del universo. En mi cabeza, una voz gritaba que me levantara, que pusiera a Leo en su lugar, que les dijera a todos los presentes que 6 meses antes había salvado un fondo de pensiones de 12 millones de euros al destapar prácticas fraudulentas en una empresa tecnológica. Que mis informes habían sido citados en 3 de las publicaciones financieras más respetadas. Que lo que él acababa de reducir a mantenerme ocupada, había evitado que cientos de jubilados vieran sus ahorros evaporarse en humo corporativo. Pero no lo hice. Sonreí, una sonrisa tensa como la de alguien que intenta aparentar indiferencia mientras se está rompiendo por dentro. La mujer sentada frente a mí, una CEO farmacéutica cuya empresa yo misma había analizado en el pasado, inclinó la cabeza con fingida comprensión. «Qué bien que tengas tiempo para esos pequeños proyectos», dijo, y en su voz había una condescendencia tan pulida, tan perfectamente medida, que casi parecía un cumplido. Mis manos temblaban debajo de la mesa mientras sujetaba la copa de vino. Quise contarle que mis pequeños proyectos habían desenmascarado más fraude en 3 años que el departamento entero de cumplimiento de su compañía. Quise gritar que cada cifra que yo analizaba podía cambiar el destino de cientos de familias. Pero el ambiente, el murmullo elegante, la mirada de Leo que me pedía complicidad en su chiste cruel, todo conspiraba para obligarme a guardar silencio. Tomé un sorbo de vino y bajé la vista hacia el reflejo oscuro en el cristal. Me pregunté cuándo había empezado a convertirme en esta sombra, en esta versión reducida de mí misma que aceptaba ser el accesorio silencioso de su éxito. Recordé los días en la biblioteca cuando él solía mirarme como si mis ideas fueran la brújula que le señalaba el norte. Recordé las madrugadas de café y hojas de cálculo, las noches en las que me llamaba la cazadora de gigantes corporativos, con una mezcla de asombro y orgullo genuino. ¿En qué momento exacto se transformó mi compañero en mi verdugo sutil? El resto de la mesa retomó la conversación, desviando el interés hacia otro tema, hacia otra persona más interesante que yo. En cuestión de segundos había dejado de existir. El inversor que había preguntado por mí ya escuchaba atentamente a un ejecutivo a su lado. Mi nombre se desvanecía de la mesa con la misma rapidez con la que había llegado. Me excusé unos minutos después y caminé hacia el baño con el eco de mis tacones sobre el mármol frío. Al cerrar la puerta detrás de mí, el silencio fue ensordecedor. Me miré en el espejo y vi a una mujer perfectamente vestida con un vestido que había elegido cuidadosamente para estar a la altura de la ocasión.
Pero detrás del maquillaje y las perlas en las orejas lo que vi fue otra cosa, la grieta, la herida invisible de alguien que acababa de ser reducida públicamente a nada. Apoyé las manos en el lavabo, respiré hondo y por un instante pensé en todas las veces que había callado para mantener la paz, en todas las veces que había permitido que Leo hablara en mi lugar, que definiera mi valor, que usara mi silencio como pedestal. Y supe, con una certeza dolorosa, que cada vez que no respondía, cada vez que dejaba pasar un comentario, yo misma estaba firmando la sentencia de mi invisibilidad. Esa noche, en medio de la humillación, nació algo distinto. No fue rabia ciega, no fue venganza inmediata. Fue una semilla, una promesa silenciosa, la convicción de que esa sería la última vez que alguien, ni siquiera Leo, tendría el poder de reducirme al papel de un pasatiempo. Volví a la mesa con la sonrisa más serena que pude reunir, pero por dentro llevaba ya otra decisión escrita en piedra. La alana que había permitido que la convirtieran en sombra había quedado en ese espejo del baño. La que regresaba, en cambio, ya empezaba a recordar quién era de verdad. La primera vez que lo vi, estaba en la biblioteca de la Universidad Complutense. Era nuestro último semestre y yo intentaba memorizar fórmulas de finanzas corporativas mientras un bolígrafo golpeaba rítmicamente la mesa contigua. Al principio lo ignoré, convencida de que el dueño de ese sonido pronto se daría cuenta de lo molesto que resultaba. Pero el golpeteo no se detenía. Giré la cabeza y vi a un muchacho inclinado sobre un libro dibujando con la punta de su bolígrafo un compás improvisado. No estaba consciente de que cada golpe suyo era un martillazo contra mi paciencia. «¿Sabes?», le dije al fin, inclinándome hacia él con voz baja, «el ritmo que estás tocando es el de esa canción pop horrenda que ponen sin parar en la radio». Levantó la vista, sorprendido, y en su cara apareció una sonrisa nerviosa, casi tímida, que iluminó por completo el silencio de aquel lugar. «Lo siento», respondió, «pienso mejor con música, aunque sea imaginaria». «Soy Leo». «Soy Alana», contesté, cerrando mi cuaderno. «Y yo pienso mejor en silencio. Así que quizás tengamos un problema». Se encogió de hombros deslizando su silla un poco más cerca. «O una combinación perfecta. Tú eres el enfoque tranquilo, yo aporto la energía creativa». Aquella conversación improvisada se prolongó hasta que los bibliotecarios apagaron las luces. Descubrimos que ambos sobrevivíamos a base de pasta barata, que teníamos préstamos estudiantiles que parecían montañas imposibles de escalar y que soñábamos con algo más grande, algo que trascendiera la rutina y la mediocridad. Él hablaba de revolucionar la manera en que la tecnología transformaba las empresas y yo le confesaba mi fascinación por las verdades escondidas en los estados financieros, esas historias que las cifras siempre terminan contando si uno sabe leerlas bien. Cuando salimos al campus vacío, el aire frío de la noche nos envolvió. «Hagamos un trato», dije, deteniéndome bajo un farol. «Pase lo que pase después de la graduación, nos apoyamos al 100%. Nada de competir, nada de celos. Una asociación pura». Leo extendió la mano, solemne y juguetón a la vez. «Socios de negocios para toda la vida». La estreché, y esa promesa invisible se convirtió en el cimiento de todo lo que vendría después. Durante los primeros años vivimos de verdad ese pacto. Cuando consiguió su primera entrevista en una startup tecnológica, celebramos con champán de 3 euros en vasos de plástico. Pasamos toda la noche ensayando respuestas a preguntas imposibles. Yo lo ayudé a desmenuzar la estrategia de la empresa, a estudiar a la competencia, a identificar debilidades que podía transformar en oportunidades. Él me escuchaba con atención, como si cada palabra mía fuera una llave para abrir la puerta de su futuro. Y cuando lancé mi consultoría desde la mesa de la cocina, rodeada de pilas de papeles y el zumbido constante de una impresora vieja, él no solo lo aceptó, lo celebró. Me traía café a medianoche y se asomaba por encima de mi hombro con la curiosidad de un niño. «¿Atrapaste a algún criminal corporativo hoy?», preguntaba mientras me masajeaba los hombros. Y yo, con los ojos cansados pero brillantes, respondía, «Creo que sí. Mira este patrón de transacciones. No es ilegal aún, pero es engañoso, y va a costarle millones a los inversores». Él reía, orgulloso, y me llamaba, «la cazadora de gigantes». En aquellos días cada éxito mío era un triunfo compartido. Cuando un informe mío predijo el desplome de una farmacéutica y salvó a mis clientes millones de euros, Leo se lo contaba a todos en las fiestas.
Ella es la mujer que derriba corporaciones corruptas desde nuestra cocina. Su orgullo era real y en sus ojos había admiración. Ambos sentíamos que estábamos construyendo algo juntos, pieza a pieza, hombro con hombro. Pero el tiempo empezó a cambiar el tono de nuestra sociedad. Leo fue escalando en su carrera. Pasó de ser un analista entusiasta a un gestor seguro, luego a puestos cada vez más altos. Con cada ascenso venían nuevas responsabilidades, más reuniones, más decisiones que parecían ocurrir en un mundo al que yo no tenía acceso. Al principio todavía buscaba mi opinión. Me contaba las tensiones de la sala de juntas, las luchas de poder, y me pedía consejo. Yo analizaba las cifras, los riesgos, y él asentía, agradecido. Hasta que poco a poco empezó a cambiar. Llegaba a casa con conversaciones que ya no me incluían. Cuando yo ofrecía mi perspectiva, sonreía con cortesía, como si escuchara a alguien sin verdadera autoridad. Las complejidades son diferentes en este nivel, decía con frecuencia, cerrando la puerta de un mundo que alguna vez compartimos. La primera vez que lo escuché minimizar mi trabajo frente a otros, sentí una punzada. En una cena con colegas, alguien me preguntó sobre mi consultoría, y Leo intervino con ligereza. Sí, hace unos análisis desde casa. Es un nicho, pero la mantiene entretenida. Todos rieron y yo también sonreí, pero por dentro algo se rompía. Con cada nuevo logro suyo, mi espacio se reducía. La mujer que él antes presentaba como socia estratégica se convirtió en un adorno amable, alguien a quien agradecer por adaptarse. Cuando hablaba de mis proyectos, usaba un tono indulgente como quien describe el pasatiempo de un ser querido. Y mientras él ascendía cada vez más alto, yo sentía como el pacto que habíamos sellado bajo aquel farol en el campus se deshacía poco a poco en mis manos. Lo más doloroso no era que triunfara, sino que en su triunfo ya no había lugar para mí. Yo no era su igual. Yo era la sombra de su éxito. Y cada vez que repetía esas frases suaves pero mortales, cada vez que me dejaba fuera de la conversación con un «esto no se compara con tu trabajo», sentía que la promesa que alguna vez nos unió se convertía en un recuerdo distante, en una reliquia de otra vida. Y así, entre copas de vino en cenas elegantes y silencios incómodos en casa, entendí lo que más me dolía. No era que Leo hubiera cambiado. Era que yo lo había dejado olvidarse de quién era yo en realidad. Victoria llegó como una brisa elegante que, en apariencia, refrescaba, pero que pronto reveló ser un vendaval devastador. La primera vez que la vi fue en una de esas cenas interminables organizadas por la empresa de Leo, rodeada de directivos, copas que tintineaban, y carcajadas que flotaban en el aire como máscaras de éxito. Ella entró con una seguridad que parecía coreografiada, cada paso suyo reclamaba atención sin necesidad de alzar la voz. Tenía esa clase de encanto que no pide permiso, que se instala en la sala como si la hubiese diseñado para sí misma. Desde el principio, noté cómo la mirada de Leo cambiaba cuando ella hablaba. No era exactamente deseo, ni tampoco admiración pura, era una especie de hipnosis profesional, el reconocimiento de alguien que sabe mover las piezas con precisión y gracia en un tablero de poder. Yo, que lo conocía desde aquellos días en la biblioteca universitaria, supe al instante que ella iba a convertirse en un punto de inflexión en nuestra historia. Al principio, Victoria fue amable conmigo. Con una sonrisa impecable me tomó de la mano y dijo, «Alana, he oído tanto de ti. Leo no deja de contar lo brillante que eres con las finanzas. Debe ser un privilegio tener una compañera tan excepcional». Sus palabras parecían dulces, pero había un filo escondido, como si con cada halago me envolviera en un papel de regalo diseñado para mostrarme, y al mismo tiempo, minimizarme. Esa noche, mientras los hombres hablaban de fusiones y estrategias, Victoria se inclinó hacia mí con un brillo en los ojos. «Tu trabajo desde casa debe ser encantador. Qué alivio no tener que cargar con todo el estrés del mundo corporativo, ¿verdad?». No era una pregunta, era una sentencia disfrazada de empatía. Sonreí por cortesía, pero por dentro sentí como su frase me ubicaba en una esquina invisible, reduciendo mi esfuerzo a un pasatiempo, como ya había empezado a hacerlo Leo. Con el tiempo, Victoria se convirtió en una presencia constante. Sus mensajes llegaban a todas horas, sus consejos eran escuchados con devoción por Leo, y sus opiniones se infiltraban en decisiones que antes él me consultaba a mí. Yo observaba desde la distancia cómo esa mujer, con su inteligencia afilada y su manipulación sutil, iba ocupando el espacio que alguna vez fue nuestro.
En cada reunión social, sus palabras eran cuchillos cubiertos de terciopelo. Alana, tú tienes un instinto increíble, me recuerda tanto a cuando yo estaba empezando, antes de decidir dar el salto al mundo real. Reía suavemente después como si no se diera cuenta del veneno escondido en sus frases. Leo parecía no notarlo, o tal vez no quería notarlo. En sus ojos Victoria era el espejo de todo lo que él aspiraba a ser, segura, implacable, exitosa. Cada vez que ella lo elogiaba públicamente, él brillaba, y cada vez que me lanzaba a mí una de sus frases envueltas en miel, él no intervenía. Como si mi papel fuera aceptar con gracia ese desplazamiento silencioso. Los años pasaron como un río que arrastra todo a su paso. Yo, que una vez fui su socia, me convertí en la acompañante amable, en la esposa silenciosa que sonreía en los eventos y desaparecía en la rutina del hogar. Mis logros, antes celebrados, se apagaron bajo la sombra de aquella dupla que parecía avanzar sin mí. Y lo peor era que, poco a poco, yo misma empecé a creerlo. Empecé a dudar de mi voz, de mi valor, de mis capacidades. Hasta que un día, frente al espejo, vi el reflejo de una mujer que no reconocía. Mis ojos, que alguna vez brillaron con la certeza de poder cambiar el rumbo de una empresa con un análisis certero, estaban apagados. Mi postura era la de alguien que carga con un peso invisible. Fue en ese instante, en medio del silencio de nuestra casa vacía, cuando sentí una chispa, pequeña pero real. Una chispa que me recordaba la promesa que había hecho años atrás bajo aquel farol en el campus, no competir, no celar, sino ser socia en la vida y en los sueños. Y comprendí que aunque Leo había roto esa promesa, yo aún tenía en mí la fuerza para cumplirla conmigo misma. El despertar no fue inmediato ni explosivo. Fue un murmullo que fue creciendo con cada recuerdo de quién era yo antes de que las voces externas me apagaran. Empecé a abrir mis antiguos cuadernos, a releer mis informes, a descubrir que la lucidez seguía intacta en mis dedos y en mi mente. Una tarde, al repasar un análisis viejo, me sorprendí sonriendo al ver con qué claridad había anticipado un movimiento que ahora era historia en los periódicos. No estaba oxidada. No estaba vencida, solo había sido silenciada. Esa certeza se instaló en mí como un ancla, pero en lugar de hundirme, me sostuvo. Me di cuenta de que no necesitaba el permiso de Leo, ni la aprobación de Victoria, para volver a alzar la voz. Todo lo que había construido, toda la experiencia acumulada, seguía viva dentro de mí. Lo único que faltaba era el coraje de reclamarlo. Y esa noche, mientras Leo hablaba por teléfono en otra habitación, su voz teñida de entusiasmo por alguna idea compartida con Victoria, yo me senté en mi escritorio. Encendí la lámpara, abrí una página en blanco y empecé a escribir un nuevo plan, no para él, no para complacer a nadie, sino para mí. Era mi declaración silenciosa, mi promesa renovada, volvería a ser protagonista de mi propia historia. El despertar de Alana no fue un grito, fue un regreso. Una lenta, firme, poderosa recuperación de su voz. Porque comprendí que ningún halago envenenado, ninguna manipulación sutil, ni siquiera los silencios más dolorosos, podían borrar lo que siempre estuvo en mí, la capacidad de redefinir mi destino con mis propias manos.